Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarme esta mañana. Está escuchando su programa Radiando Fe. Aquí con su servidora Cintia Vázquez. Hemos estado en el tema de las artimañas del enemigo. Y las primeras 2 sesiones fueron sobre cómo es que el enemigo nos trata de sacar de los propósitos de Dios, cómo Él desanima, cómo nos acusa, nos divide, estudia nuestras tendencias, nuestras tentaciones. Todo eso son las artimañas, ¿verdad? Lo que Él usa. Y entonces el Señor no nos dejó nada más para que el enemigo nos arrebatara la vida con sus cosas. El Señor nos habla de las armas y nos dio instrucción de cómo tenemos que responder a las artimañas del enemigo. Porque sí, el Señor obra de nuestra parte, pero hay veces que nos dice estate quietos, y luego hay veces que nos dice pelea la batalla, ¿verdad? Entonces estamos viendo estas respuestas, cómo es que como hijos de Dios, como cristianos, respondemos a las artimañas del enemigo. La última sesión cubrimos 2 de ellas. Dijimos que había que resistir al enemigo, para empezar, y porque pues en Santiago 4, de 7 a 10 es lo que vimos, para que usted lo lea si no pudo estar con nosotros la semana pasada. Pero igual estas sesiones están en YouTube, disponibles en YouTube. Si lo busca por Radiando Fe, entonces despacito se van subiendo estas grabaciones para que usted las pueda escuchar más despacio, o para que las pueda compartir con alguien que usted piense que le puede ayudar este mensaje para la honra y la gloria de Dios. Hay que resistir al enemigo, y luego también Dios nos ha prometido que nos daría un escape, ¿verdad? Que cuando somos tentados, cuando el enemigo nos está tratando de tentar con algo difícil, el Señor nos prometió un escape. Y entonces, como cristianos que estamos alertos, ¿verdad? Que estamos alertos, conscientes de que el enemigo está nada más esperando, ¿verdad?, quién devorar. Entonces tenemos que reconocer que muchas veces, cuando no estamos alertos, fácilmente caemos a esas tentaciones. Antes de que lo piensemos, ya caímos, ya tomamos una mala decisión, ya hicimos lo que dijimos que no queríamos hacer. Y no es cosa nada más de nuestra temporada. Por eso Pablo, dentro de la escritura, también dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es una batalla en la que estamos, pero el Señor nos dio las armas para vencer. Si estamos alertos, si estamos conscientes, si estamos deseando discernir la voluntad de Dios, si estamos creyéndole a Dios que nos ha dado su mismo espíritu para que podamos vencer. Greater is he who is within me. Más es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Entonces, si estamos nos dejamos llevar por el mundo, entonces no estamos viviendo que más fuerte es el que está dentro de mí. No estamos viviéndolo. Lo estamos no creyendo, porque no lo estamos viviendo. Eso es la importancia, hermanos y hermanas. Es la importancia de permanecer alertos en toda área de nuestras vidas, porque facilito
se nos mete el enemigo con una de sus artimañas. Pero ya nos va a pasar eso, ¿verdad? Porque ahora estamos reconociendo que hay que estar alertos para resistir, alertos para estar buscando ese escape, ¿verdad? Y otra forma en que combatimos las artimañas del enemigo es buscando, examinándonos, para ver si hay algo que no hemos confesado ante Dios, ¿verdad? En Salmos 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esto es una oración muy fuerte y es una oración muy necesaria. Y la verdad es que es una oración que muchos evitan. Y es importante reconocer que una de las formas que combatimos al enemigo es deseando que nuestro corazón esté puro ante Dios. Así nos decía en el capítulo de Santiago, ¿verdad? Purifiquen su corazón. Y entonces hay que permitir que Dios examine nuestro corazón. Pero si no le damos tiempo a Dios para que examine nuestro corazón, entonces no queremos escucharlo y nunca vamos a reconocer el error en el que estamos y vamos a vivir en el mismo círculo de problema, ¿verdad? No vamos a avanzar y es evitable. Es evitable. Muchas veces decimos: ay, es que yo no tengo tiempo de orar porque tengo que ir a trabajar y tengo que esto y luego que los hijos y luego que, ¿verdad? Cualquier cosa, excusas hay muchas y nos encanta usarlas. Pero la realidad es que somos más fuertes en Cristo, somos más fuertes para resistir, somos más fuertes en nuestro caminar cuando permitimos que el Señor examine nuestro corazón. Y a veces nos demuestra cosas muy, muy difíciles, cosas que quizás no, que seguramente no nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos. Pero es importante que el Señor nos revele esas cosas porque es lo que nos está deteniendo de crecer en Cristo. Y pues su deseo y mi deseo deben de siempre ser de crecer en Cristo. Siempre hay más lugar para crecer en Cristo. No importa cuántos años has sido creyente, siempre hay lugar para crecer en Cristo, para crecer en nuestro madurez espiritual. Y no nada más para nosotros mismos, sino entre más crece uno espiritualmente, más reconoce cuánta necesidad hay en el mundo y cuánto uno tiene que servir para ayudar a los demás, llegar a crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene hasta las iglesias confundidas y pensar que hablando temas livianitos es lo único que hay que hablar en los domingos. No es una actividad extracurricular, ¿verdad? Ser cristianos es nuestra vida, debe consumir nuestra vida entera. No, es la fundación de todo nuestro ser, de honrar al que nos creó, el que nos permitió nacer, el que nos da el aire en nuestros pulmones día tras día. Entonces, no, la religión es del mundo, ¿verdad? Esa la creó el mundo. Pero ser seguidores de Cristo, ser hijos de Dios, es más allá de una religión. Y el mundo ha hecho mucho para menospreciar nuestro caminar con Cristo. Lo ha hecho
eso, una actividad para los domingos. No me traigas tu religión, no me traigas tú esto, eso es tuyo. Y no, cuando somos cristianos, eso no es mío, eso es lo que yo vivo, eso es lo que yo emito, no es para nada más para un sábado en la mañana compartir en la radio. Si me junto con amistades, voy a compartir. Si, claro, en donde aplica. Si me junto en el trabajo, cuando voy al trabajo, perdón, va a notarse, ¿verdad? Yo voy a aplicar todo lo que he aprendido, lo voy a aplicar en mi trabajo. No voy a hacer cosas chuecas, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a permitir que otros lo hagan, no voy a permitir que mi jefe me haga mentir. ¿Me entiendes? En todas las áreas tiene que fluir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero me salgo de nuevo. Muchas veces nos detenemos de orar así porque no queremos escuchar lo que Dios, o nos da miedo que vamos a escuchar. Y son las cosas más profundas. Yo escuché un pastor que explicaba y decía, es cuando permitimos que el Señor se meta en nuestro corazón, pero con una navaja de cirugía, ¿verdad? Que Él se va a meter delicadamente en las profundidades de nuestro corazón para exponer el problema de nuestra vida. Y entonces esas cosas duelen, esas cosas se esconden. Y la forma que permitimos que Dios nos las revele se lleva tiempo, porque somos tercos, pero se lleva tiempo con Dios para aprender a escuchar su voz y cómo es que Él se las va a revelar en su vida. No, ya no son cosas tan obvias como drogas, como mujeres, como pornografía. No son cosas obvias como póngale nombre, al alcohol. No, son cosas más profundas como cuánto tiempo se pasa en el chisme, como cómo es que usted ve a su vecino realmente, realmente amas a tu hermana, realmente extiendes la mano cuando pudiste. Cosas más delicadas que demuestran la condición de nuestro corazón, que nadie más lo va a ver, solamente Dios sabe que está ahí. El mundo por fuera puede ver que usted es un santo, que es una buena persona, o a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor ven todo lo opuesto, pero Dios nos demuestra las cosas que uno no está viendo. Si hay orgullo, ¿verdad? Hay muchas formas de orgullo. Orgullo a no querer someterse al esposo es una. Orgullo nada más que yo sé más que otra hermana o otro hermano, ese es orgullo. Eso es otro tipo de orgullo. Hay orgullo en que yo me quiero ver mejor que fulano y sutano, o me quiero ver mejor que todos. Es vanidad, pero también es orgullo. Hay cosas que el Señor nos revela y solamente las vamos a escuchar. Nos va a hacer llorar, pero tenemos que escucharlas porque es como Dios nos ayuda a crecer espiritualmente y a humillarnos en amor para que realmente Él nos pueda exaltar. Es muy importante que permitamos que el Señor nos examine nuestro corazón, y cuando Él nos revela algo, entonces hay que confesarlo y arrepentirnos y tomar los medios para cambiar esas actitudes, ¿verdad? Porque ya cuando se mete a esa profundidad, ya son actitudes, ya son tendencias de pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros respondemos a ciertas cosas? ¿Cómo es que
que por cómo el crecimiento que tuvimos en nuestros hogares, a veces tenemos pensamientos equivocados, ¿verdad? Si alguien me miró así, entonces yo voy a responder así. No, 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 o sea, hay un mundo de paz y usted es paz. Y si camina en Cristo, entonces usted es paz. Ya todo cambia, es una criatura nueva. Y entonces el Señor nos revela esas cosas porque somos criaturas nuevas y tiene esa expectativa de sus hijos de caminar de acuerdo a su palabra, de caminar en santidad. Por eso somos del mundo. No, se nos revela nuestro estado pecaminoso y entonces nos arrepentimos, creemos en quién es Jesús, que Él es el Hijo unigénito de Dios, que fue mandado a este mundo para tomar la posición en la cruz y pagar una deuda que nosotros no pudimos pagar. Nunca podemos acumular buenas obras para llegar al cielo. No, esa paga tuvo que ser pagada con sangre y la sangre de Cristo es lo que pagó mi deuda. Gloria a Dios, gracias Cristo. La sangre de Cristo pagó su deuda y entonces por su muerte y su resurrección, entonces nosotros tenemos la esperanza de resurrección y su palabra nos promete que somos herederos de todas las promesas por medio de Cristo. Y entonces esas promesas las podemos reclamar y es donde el enemigo ya no tiene poder en nuestra vida porque somos herederos de Cristo, porque Cristo venció al enemigo. Y entonces el mundo nos confunde y dependiendo cuánto del mundo permitimos en nuestra vida es que nos estamos demorando en las cosas del mundo en vez de crecer y en las cosas de Dios. Por eso hay que estar alertos, regresamos, ¿verdad? Hay que ser alertos a las artimañas del enemigo. Hay que no creerle que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo o de pensar que estamos bien en toda área de nuestra vida. Ahí estamos mal para empezar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. El Señor es quien verdaderamente conoce nuestro corazón. Y en verdad que realmente nosotros pensamos que conocemos nuestro corazón, pero es hasta que de veras permitimos que el Señor nos examine, es que reconocemos que, wow, hay cosas que nosotros estamos muy a gusto con ciertas cosas ahí. Estamos muy a gusto, pero esas cosas ofenden a Dios y pues no nos ayudan. Seguimos con el siguiente. Es de que cuando reconocemos que el enemigo nos ha ganado pisada, entonces hay que reclamarla, hay que responder en la dirección de lo que nos han robado, porque sabemos que Dios nos dio la victoria, sabemos que Dios nos está respaldando y si sabemos que el enemigo nos ha robado tal cosa, entonces, y que fueron por artimañas del enemigo, entonces sabemos que no es la voluntad de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer nuestra parte o en oración obviamente y el Señor es el que abre camino o si estamos en comunión con Dios, Él nos dice, ¿verdad? Levántate y camina. Como cuando lo hizo con Moisés, ¿verdad? Que Moisés levantó estaban a punto, bueno, él no sabía, pero estaban a punto de ser captivados por Egipto, estaban ante el mar y Moisés se pone a orar y Dios le dice, ya no ores, camina, ¿verdad? Y camina, pues, ¿para dónde? Pues ahí está, era agua. Y entonces él levanta el staff, en español se me va la palabra, discúlpenme, pero y entonces es donde las aguas se abren. Dios a veces nos dice, si estamos
en esa comunión con Dios, si nos hemos acercado a Dios, si estamos resistiendo, si estamos discerniendo, la única forma que vamos a discernir es teniendo esa relación con Cristo fuerte por medio de la palabra y por medio de la oración. Y entonces si estamos así constantes, entonces estamos hábil a escuchar la dirección de Dios. Y entonces sabemos cuando el Señor ha dicho abarca, camina, ataca. Bueno, ¿verdad? No atacar a una persona, por favor, no me malentiendan. No va a decir que ataques a una persona, pero ataca al enemigo. Ya te di, ¿verdad? Las armas, voy a estar contigo, así como le dijo Josué, no temas, esfuérzate, sé valiente. Entonces el Señor a veces nos habla con esas mismas escrituras a cierto punto de nuestro caminar con Él, que nos dice, ok, es tiempo de tomar lo que el enemigo me ha quitado. Y es importante que tomen esa acción, que le crean a Dios y no al enemigo, que no sean como cuando estaba Moisés, que mandó los espías, y que de los 2 espías que fueron, 10 estaban súper asustados con los gigantes que vieron y 2 estaban diciendo, no, hay que atacar, Dios nos dio la victoria, podemos ganar. Y como eran 10 en contra de 2, Moisés le creyó a los 10. Entonces no hay que hacer ese error en nuestra vida. Hay que creerle a Dios y movernos hacia la victoria en la área que Dios ya le ha hablado. Disculpe, siento que a veces hablo muy sin el detalle, pero creo que el Espíritu Santo le esté hablando a usted sobre ese detalle en su vida. Seguimos con la próxima forma en la que hay que responder ante las artimañas del enemigo, y eso es de combatir las artimañas con la escritura, ¿verdad? Vimos cómo en Mateo 4, cómo es que el enemigo tentó a Jesús, cómo le trató de desviar del plan de Dios para Jesús, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que estaba yo perturbada sobre lo que yo estaba orando y cómo yo oía al enemigo, ¿verdad? Decir lo contrario. Y yo me perturbaba y decía, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy oyendo esto? ¿Por qué? Y pues asustada, ¿verdad? Pero después el Señor me reveló, aún Jesús tuvo esa experiencia. Y es esta donde vamos a leer ahorita. Estamos en Mateo 4:1, ¿verdad? Perdón, 4. Mateo 4:1. Yo puse 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no trompieces con piedra alguna. Pero Jesús le contestó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La palabra, la escritura es nuestra defensa. Y lo sabemos porque nos los han dicho y porque lo vemos por Facebook, ¿verdad? Y porque sabemos que la palabra de Dios es la espada de dos filos y que es nuestra arma, ¿verdad? Como nos dice en Efesios. Pero lo sabemos, pero ¿lo estamos aplicando a nuestra vida? Esa es la pregunta para usted, ¿verdad? Que un método tan efectivo en contra de las artimañas del enemigo y no la estamos usando. Y entonces hay que estar alertas y usarla. Por eso es importante tomar tiempo en la escritura, tomar tiempo para memorizarse los versos, ¿verdad? Porque cuando ponemos ese esfuerzo para memorizarlo, entonces es más fácil para que el Espíritu Santo nos lo recuerde y lo podamos usar en ese momento en el que el enemigo está tratando de atacarnos. Entonces hay que combatir las mentiras con la verdad. Hay que combatir el desánimo con las promesas. Hay que combatir las acusaciones con la verdad de que el Señor nos ha perdonado. Tenemos que combatir cómo el enemigo trata de dividir y destruir. Hay que ser hijos de Dios y reconocer que hay que perdonar primero. Hay que buscar soluciones de paz y de amor para que el enemigo no se salga con la suya. Hay que usar la palabra de Dios para que no se lleve a cabo el plan del enemigo, ¿verdad? Como muchas veces se ora, reprendemos las artimañas del enemigo o que caigan, ¿verdad? En inglés es we come against every wicked scheme of the enemy, ¿verdad? Que los atamos. Sí, las podemos atar, pero ¿estamos haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿Estamos resistiendo? ¿Estamos tomándole escape? ¿Estamos confesando nuestro corazón? ¿Estamos reclamando pisada que nos ha ganado el enemigo? ¿Estamos combatiendo con escritura? Estas son formas, hay que abrir los ojos, hermanas y hermanos, ¿verdad? Muchas veces tenemos unas expectativas que Dios simplemente nos va a poner en un mundo de color de rosa y de flores ¿verdad? Y sí lo hace porque es tan bueno, pero hay una responsabilidad como hijos de Dios. No por nada somos guerreros. Como cristianos se nos nombra que somos guerreros y entonces hay que tomar la batalla en nuestras manos tal como lo estamos viendo, como estamos discerniendo. Y entonces hay que desear ser sabios, entendidos, discerniendo nuestras circunstancias para poder responder de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no se salga con la suya. Para que la voluntad de Dios se logre en su vida y en la vida de los que lo rodean, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos, su vida impacta a la vida de cada persona que Dios hace que cruce caminos con su vida. Todavía nos faltan 2 cosas más para cubrir en cómo es que respondemos a las artimañas del enemigo, pero por el día de hoy se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por escuchar, y si tiene alguna pregunta o algo que compartir o aún una necesidad para oración, no se detenga en llamarme. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque nos has dado armas, nos has dado tu palabra y tenemos fe en todo lo que has dicho, en todo lo que has escrito. Tenemos fe
que tú cumples tus promesas, que eres fiel a todo lo que has prometido y que la obra que empezaste en cada uno de nosotros la terminarás. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias y hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.